Muy buenas, hoy Revista del Motor está en la presentación nacional del nuevo Hyundai Kona, un vehículo que estamos deseando probar. Viene con interesantes novedades tecnológicas de diseño y está incorporando una serie de motores muy interesante. Tenemos motores con hibridación ligera, tenemos híbridos full hybrid y también versiones eléctricas que vendrán después del verano. Los motores van desde los 120 hasta los 198 caballos, tenemos etiquetas Eco, etiqueta C, tracción delantera, tracción total e incluso cajas de cambio manuales y automáticas de doble embrague. El precio, a partir de poquito más de 28.000 euros, sin descuentos ni promociones, aunque la marca ahora, en el lanzamiento de este nuevo Kona 2023, está aplicando unos 3.000 euros de descuento, más o menos. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante coreano y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del nuevo Hyundai Kona, un vehículo que mejora el anterior concepto y crea un vehículo más grande, más capaz, más tecnológico, de mayor calidad, y la verdad es que se nota por los cuatro costados. Estamos ante la versión 1.6 TGDI con tracción total, la única versión que va a tener ese sistema de tracción con 198 caballos, y aquí veis el interior muy deportivo, con esos acabados en rojo en la parte de los aireadores. Ya veis, también volante con los pespuntes en rojo, asientos con alcántara en la parte central, cuero sintético en la parte delantera. Fijaos el anagrama N, reposacabezas que también son nuevos, todos los asientos nuevos, nuevos materiales. Hablemos de las calidades. Parte superior del salpicadero, fijaos, es plástico duro, pero lleva una trama, me voy a acercar para que lo veáis. Es una trama bastante interesante que hace que el tacto sea como un poquito más gomoso. Buena fijación de las piezas, no hay ruidos, no hay nada raro. Fijaos, la pantalla es un molde enorme donde va integrada la pantalla y una fijación espectacular. Nada de negro piano en esta zona. Fijaos, además tenemos estos plásticos que simulan aluminio cepillado, que tienen una buena apariencia. Aquí tenemos el freno de mano eléctrico y nada de negro piano, ¿eh? Ha entrado un poquito de agua, me vais a disculpar que no lo hemos limpiado porque es que está lloviendo. Fijaos, está lloviendo en la presentación, que estamos aquí en Asturias. Tenemos cuero sintético en la zona del apoyacodos, plástico durito, y luego tenemos un cuero sintético blandito en esta zona. Fijaos, memoria de asientos, ojo el detallazo. Y tenemos unos plásticos que la verdad es que son bastante decentes, ¿eh? Tenemos una zona, por ejemplo, para dejar objetos justo aquí encima de la guantera que se abre con amortiguación, creedme, aunque no lo haga, porque fijaos lo que tenemos aquí, la tenemos llena hasta arriba. Si cogemos el libro gordo de Petete y lo cerramos, veréis que abre de forma amortiguada, ¿eh? Es que tenemos aquí un pedazo de material tremendo. La consola, parte muy tradicional. Esta es la parte más retro, yo creo, que tiene todo el coche. Fijaos, todos botones, nada de zonas táctiles, arranque, todos los menús del sistema de
infoentretenimiento que cambia radicalmente. Tenemos también toda la zona de climatización, en este caso climatización bizona, y luego tenemos la parte más multimedia con los cargadores USB-C, que además, dependiendo del cómo toquemos el botón, va a cargar una cosa, va a hacer una cosa u otra. En este caso solo carga y en este caso sincronización y carga. Fijaos el detallazo que cuando cambiamos la función cambia también el color de la retroiluminación del propio conector, y exactamente lo mismo para el conector, que este sí es solo de carga. Detallazo, lógicamente, el push, fijaos, esta trampilla. Muchas veces decís algunos, ¿dónde está el dinero? Bueno, pues el dinero está en estos mecanismos, que alguno diréis que es sencillo, pero esta bisagra hay que diseñarla y hay que hacerla que no falle en 5 años, ¿eh? Luego tenemos carga inalámbrica, que además viene ya con el nuevo estándar NFC, ¿eh? Y que nos va a permitir cargar nuestro smartphone de forma inalámbrica. En esta versión además tenemos asientos calefactados, asientos ventilados, volante calefactado, tenemos el auto hold, tenemos las cámaras, ojito a las cámaras, que fijaos qué buena calidad tienen, aquí lo veis. Tenemos además también representación 360, nuestro coche es negro, pero no importa, estamos rodeados de conas, ahí lo podéis ver. Aquí también tenemos los ajustes y botones importantes, por ejemplo este, el Drive Mode, ¿eh? Si pulsamos nos va a hacer bloqueo del diferencial electrónico y va a aparecer ahí en el cuadro, lo veis, ¿no? Bloqueo del diferencial, si lo quitamos desaparece. Y tenemos también los modos de conducción. Modos de conducción, que en este caso tenemos el modo Sport, ¿eh? Voy a ver si lo puedo poner bien para que lo veáis bien. El modo Sport, tenemos el modo Eco, perdón, y cambia la fisonomía del cuadro. Tenemos el modo normal, bueno, ahora el Sport y el modo normal. Voy a volver al modo Sport porque me flipa la animación. Fijaos en la animación del modo Sport, ahí con los pianos rodeando el cuadro de mandos, ¿eh? Una pasada. Otras cositas, tenemos el volante completamente redondo, volante con piñas y un volante específico del nuevo Kona. Fijaos, ya no tenemos el logotipo de Hyundai, aquí tenemos esto, que nos recuerda mucho a lo que vimos en Ioniq 5. ¿Os acordáis, no? Con los puntitos. Bueno, pues es que en el Ioniq 5 nos va diciendo con los puntitos la carga que nos queda, pero aquí no están iluminados, es el detalle. Tenemos botones retroiluminados con todas las funciones para el ordenador de a bordo, control de los sistemas ADAS, y luego tenemos a la derecha todo lo que tiene que ver con la multimedia, botón favoritos, llamadas y control vocal, que es mucho más avanzado. Pero en esta versión, que tenemos la caja de cambios 7DCT, pues tenemos las levas que nos van a permitir tener un control manual de la caja de cambios y que la verdad es que funcionan muy bien. Cuadro de mandos, que aquí lo tenéis, es completamente nuevo, tiene nuevos elementos, además nuevas configuraciones. Fijaos, podemos cambiar un montón de cosas, podemos ver los HADAS. Si le damos aquí al OK, vamos a poder ver los ajustes de los HADAS. A ver si nos lleva directamente. Si nosotros pulsamos aquí el OK, fijaos lo que pasa, que nos lleva a los HADAS. Sí, esto nos suena porque esto lo hacía así la anterior versión del sistema Blue Link, ¿eh? Y aquí seguimos con los HADAS, los consumos, que en este caso, bueno, pues hemos tenido consumos dispares. Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos el consumo del último tramo, que hemos hecho 52 kilómetros a un ritmo bastante vivo. Desde el repostaje, desde que cogimos el coche, llevamos 9,4 de consumo, pero desde el restablecimiento podemos ver que el consumo se mantiene bastante discreto, 8,1, para un coche de 200 caballos, de este tamaño y de este precio, no está nada mal. Y luego tenemos aquí la presión de
de la llanta, siguen sin traducir bien, es presión del neumático. Y aquí tenemos el mapa del sistema de tracción, con las escalas y la forma de traccionar el coche. Luego tenemos una brújula, esto es igual que la versión anterior, y han ido cogiendo diferentes opciones. La verdad es que está bien que mantengan lo bueno que tenía el sistema anterior y hayan añadido diferentes elementos que son interesantes. El nuevo sistema operativo del cuadro de infoentretenimiento, que nos va a permitir tener todo de otra forma, todo colocado con unos menús más sencillos, agrupados por funciones. Aquí tenemos la proyección del teléfono, nota de voz, el tiempo, el calendario, las noticias y los ajustes. Pero luego también tenemos modo aparcacoches, diagnósticos del vehículo, etcétera, etcétera. No me voy a parar mucho en ellos, voy a pararme más en los ajustes. Aquí tenemos los ajustes del vehículo, asistentes a la conducción, para que veáis todo lo que puede llevar. Fijaos, comodidad en la conducción, aquí tiene diversos elementos. Con seguridad en la conducción, exactamente otra serie de elementos que cuando lo probemos a fondo iremos desgranando uno a uno, pero para que veáis que es un coche con muchísimas funciones de seguridad. Como veis, aquí tenemos ya un mapa mucho más refinado, la disposición de los elementos y las funciones es mucho más refinado, tenemos los medios, tenemos aquí el teléfono, proyección del teléfono, etcétera, etcétera, manual online, y la verdad es que ahora es mucho más claro, mucho más eficiente a la hora de poder ir a los menús en concreto. Y uno de los elementos que tengo que destacar es precisamente el puesto de conducción. Un puesto de conducción que nos recuerda al que había antes, pero se ha mejorado. Tenemos una línea de salpicadero un poquito más alta, el volante puede ir un poquito más alto, el asiento puede ir un poquito más bajo y nos permite tener una postura bastante buena. Además, fijaos, el reposacabezas queda perfectamente, además en una posición muy buena que te obliga a ir relajado, pero con una distancia hacia el reposacabezas en caso de impacto bastante buena. Todo queda muy a mano, todo está diseñado para que el conductor sienta que todo le envuelve, que parezca casi como la cabina de un avión de combate, con todos los elementos muy a mano. Los pedales bien diseñados, con esa mezcla en esta versión más potente de 200 caballos, con esa mezcla de aluminio y goma que lo hace también más deportivo, un ambiente más deportivo. Y todos los mandos firmes, el mando selector del cambio que es tan peculiar y que nos recuerda claramente al Ioniq 5 y que alguno diréis, bueno, ¿y por qué está diseñado así? Bueno, porque una de las premisas de diseño de este Kona ha sido precisamente estar basado a partir del eléctrico. O sea, es decir, se ha diseñado primero el eléctrico y a partir del eléctrico han venido el resto de versiones. Por eso tenemos algunas reminiscencias de los Ioniq, como este selector del cambio. Todos los elementos son sólidos, no tenemos ninguna queja, alcance y ergonomía que está bien cuidada en este Hyundai Kona. A ver si después de una semana de utilización podemos decir lo mismo en esta ergonomía, o si mejora o empeora, ya veremos. Pues aquí estamos, plazas traseras del Hyundai Kona. Fijaos, apertura de la puerta. Está chispeando un poquito, pero no pasa nada. Bastante grande, no llega a 90 grados, pero es suficiente para permitir un acceso limpio y cómodo a las plazas traseras. Plazas traseras que no dejan de ser bastante polivalente para un vehículo que, bueno, que tiene una carrocería SUV y que, por lo tanto, necesita ser polivalente. Tenemos los asientos que se pueden abatir en proporción 60-40, con la posibilidad de hacer algunos cambios. Voy a ver si soy capaz de poder abatirlos. Y vemos que aquí tenemos la posibilidad de abatir esta zona. A ver si soy capaz. Lo voy a abrir.
y ver ahora, efectivamente, veis que esta parte central también se puede separar para dejar pasar los objetos. Así que sería en realidad un 40-20-40 más que un 60-40. Bueno, pues aquí estamos sentándonos en las plazas traseras del Hyundai Kona por primera vez, ¿eh? Estamos hablando de un coche que ha crecido en todas sus dimensiones y además que es mucho más amplio. Tenemos muchas cosas interesantes en este Kona. Por ejemplo, atenciones al confort. Tenemos salidas de aire con un diseño espectacular. También tenemos conectores USB retroiluminados de tipo C. Todos los conectores del coche son de tipo C. Tenemos redecillas en la parte inferior de los asientos delanteros, que además están protegidos con un plástico que hace que los asientos, bueno, pues no sufran los daños de aquellos que tienen armas de destrucción masiva, sus piececillos. Tenemos tiradores, tenemos perchas, tenemos un techo solar con un tamaño correcto, no demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño, además se abre. Tenemos cristales de custodia que hacen que la cintura, que es una cintura bastante alta, no provoque esa sensación de claustrofobia en estos interiores que además con este color tan oscuro puede provocar. Y la verdad es que a mí, os voy a decir una cosa, me gusta bastante que sean de este color. Me gusta porque primero el tacto de la alcántara es bastante bueno. Segundo, porque además llevan la etiqueta donde pone Alcantara. Y tercero, porque además son asientos muy cómodos, con una cintura, fijaos, un respaldo bastante alto, con un asiento bastante grande. Yo me puedo sentar bastante cómodo. Además tengo un reposabrazos que, como veis, es cómodo, una buena altura, con una buena longitud, dos posavasos. Así que tengo prácticamente de todo y además tengo asientos calefactados en la parte posterior, los dos de los laterales, y tenemos un pequeño hueco, que eso es lo que menos me gusta, un pequeño hueco para dejar alguna botella, probablemente de 1,5 litros, tumbada, un poco tumbada. Pero lo más interesante, que es la seguridad, tiene que ver con que, por ejemplo, yo me siento, estoy un poco reclinado hacia atrás para mi gusto, pero es mi gusto, y yo tengo el reposacabezas perfecto en la zona donde debe impactar en caso de accidente por alcance. Otra cosa que me gusta mucho es que podemos estar dos adultos aquí dentro de mi tamaño. Fijaos, asiento en mi posición de conducción, 1,88, y no toco con las rodillas en el asiento. Y fijaos la altura, a pesar de que tengo techo solar, O sea que tengo mucho espacio. ¿Y qué nos falta? Conducir. Vamos a conducir. Dos versiones, hibridación ligera, 120 caballos, y la versión tope, 200 caballos. A ver qué tal. Bueno, pues aquí tenemos maletero, 466 litros hasta los 1300, abatiendo los asientos traseros. Aquí a la izquierda tenemos perchitas. Veis que el guarnecido es en plástico bastante sufrido. Tenemos anillas para poder dejar una red de carga, ahí la tenemos. El suelo, que aquí tenéis el hueco para la rueda de repuesto, probablemente cabe una de uso temporal sin problemas. Se puede poner el suelo además en varios niveles. Veis que podemos ponerlo más abajo para ganar más capacidad. Y bueno, pues un maletero bien organizado, más moderno, con este plástico que veis que es más de batalla y con con una puerta eléctrica. Bueno, pues aquí estamos probando el nuevo Hyundai Kona. La verdad es que todo tiene muy buena pinta. Estamos hablando de un vehículo que, según palabras de su diseñador jefe, que está hoy aquí en la presentación con nosotros, hemos realizado un Kona completamente nuevo sin que parezca que es nuevo, que recuerde al anterior. Y la verdad es que es un coche completamente nuevo, con características completamente nuevas, pero tiene ese aroma a Kona, ¿no? Y la verdad es que el coche está muy bien pensado. Hemos probado dos versiones, una versión híbrida mild hybrid, que es probablemente la versión que más se va a probar, de 120 caballos, y luego hemos probado la versión totalmente contraria, la versión de 198 caballos, un 1.6 turbo GDI,
con caja de cambios DCT de doble embrague. Y, ojo, la única versión que puede tener tracción total, que además viene con bloqueo de diferencial electrónico. Es una serie de características únicas de este coche. El tacto de conducción del nuevo Kona es lo que más me ha gustado. Probablemente ya no solo que es un coche más refinado, que tiene otro andar, que tiene unas características que lo asemejan a vehículos de categorías superiores. Antes el Kona se parecía más era como una evolución del i20 y ahora se parece bastante más al Tucson. Y eso creo que le da un empaque diferente, otras características, ¿no? otra realidad. Y al final es un poco las sensaciones, todas estas cosas que a veces no cuantificamos de una forma monetaria, es lo que nos decide a comprarnos el coche o a no hacerlo. Hablamos de un vehículo que en el caso de tanto de la versión de acceso de 120 caballos, hemos probado el híbrido, mild hybrid de 48 voltios, 120 caballos, nos permite tener un coche ya con unas características interesantes. La parte ciclo es común a todas. Es verdad que el 1.6 TGDI, digamos que es la versión donde vamos a notar mucho más la potencia, mucho más la dinámica de conducción, pero sorprende el Kona por tener ese tacto de conducción que ya digo es muy cercano al Tucson. No en vano, el nuevo Kona es igual de grande que el Hyundai iX35, o sea, que es que ya tiene un tamaño bien disimulado, bien disimulado por el diseño de la carrocería, pero es un coche que tiene unas dimensiones ya más que respetables. Hablamos también de un vehículo que en la parte dinámica está bastante mejor pensado que el anterior. Una dirección mucho más comunicativa, sigue siendo una dirección eléctrica, es verdad, pero tiene otro tacto, tiene otra forma de comunicar y es mucho más obediente. Siempre digo esto cuando estoy hablando de obediencia en la dirección, porque es algo que define los coches que están bien trabajados, que te siguen, que si tú le dices por aquí, él va por ahí, sin titubear, sin pausas, sin dudas. Y en esto el Kona ha mejorado muchísimo. Además, la versión de 198 caballos es todavía más divertida, todavía más deportiva, todavía más entusiasmante. Y es que es un coche que te ofrece unas prestaciones mucho más destacadas y un tacto de conducción bastante más divertido. Pero es curioso porque entre uno y otro, entre la versión de acceso de 120 caballos y la versión más deportiva, 4x4 de 198, no hay muchas diferencias en cuanto al tacto de conducción para un conductor normal. Los frenos funcionan muy bien, muy similares en cuanto a la regulación de la frenada, el típico pedal que tiene ese tacto preciso, que en cuanto le pisas un poquito la frenada ya empieza a darte mordiente y que puedes regular, que no hace falta hundir el pie para tener esa mordiente y esa efectividad en el frenado. Las suspensiones bien trabajadas, con una suspensión muy orientada al día a día, pero con ese puntito de diversión, un puntito de dureza, firmeza, sin ser duro, que nos permite tener un coche, sobre todo en la versión de 198 caballos, mucho más agradable de conducir, sobre todo cuando vienen curvas, y ahí tienes que tener el coche con un poquito más de aplomo, sobre todo cuando empezamos a hacer la guiñada. Y lo que más me ha gustado es el desempeño de los motores. El de 120 caballos y hibridación ligera, fantástico, un coche que sorprende por el buen desempeño del motor. Es un motor de 1 litro, tricilíndrico, aquí estáis viendo las características. Un motor que mueve el Kona con bastante suficiencia. Bien es cierto que cuando carguemos el coche y querramos hacer recuperaciones, pues ahí vamos a notar esa falta de cilindrada, lógicamente, que no tenemos con la versión de 198 caballos. Aquí sí que vamos a tener potencia de sobra, con 265 Nm, con una caja de cambios de doble embrague
que funciona muy bien, lo hace en cualquiera de las motorizaciones que tenemos, tanto hibridación ligera como esta de 198 caballos, que no está hibridada, que es la que tenemos con etiqueta C. También tenemos una versión 120 caballos con etiqueta C, que es la versión de acceso. Y en este caso tenemos, ya digo, una caja de cambios que funciona muy bien. Además es muy rápida cuando le hacemos los cambios con las levas. Fijaos, pum, pum, es tocar la leva y al segundo estar engranando la marcha. La verdad es que funciona muy bien en ese aspecto. En cuanto a los consumos, bueno, pues yo no suelo dar consumos cuando hacemos contactos, cuando hacemos la primera toma de contacto con el coche y bueno, circulamos por carreteras más desconocidas en condiciones de prueba y por lo tanto poco tiene que ver con el día a día o con la forma que conducimos día a día en nuestra casa. Pero tengo que deciros que me ha sorprendido mucho el desempeño del motor más potente. Lo hemos llevado en consumos entre los 8 y los 9 litros y la verdad es que, ya digo, para el desempeño que tiene y la potencia y sobre todo las sensaciones que da, me ha parecido un consumo bastante bueno. Por otro lado, la versión de 120 caballos, ahí hemos tenido consumos obviamente más contenidos, hemos tenido también otra forma de conducir, buscando un poquito más la eficiencia y ahí hemos estado en torno entre los 6 y 6,5. La verdad es que buen consumo, teniendo en cuenta que también, bueno, pues hemos parado para hacer fotos, vídeos, etcétera. Y sobre todo, la mayor suerte es que hemos encontrado un tiempo pues un poco más frío, lluvioso, a pesar de que estamos en julio. Bueno, pues aquí en Asturias es algo un poco más habitual. Y eso, bueno, pues también nos ha lastrado a la hora de poder ir a velocidades menos habituales en este tipo de pruebas. En definitiva, primera toma de contacto de este coche que nos ha agradado bastante y lo que más me ha gustado es que cambia completamente el concepto del Kona, lo hace mucho más refinado, mucho más tecnológico, de mucha mayor calidad, pero sobre todo tiene el aplomo de coche de otra categoría, de una categoría mayor, y eso me gusta porque se nota que le han puesto bastante cariño a este modelo. Espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto del Hyundai Kona, un coche que teníamos muchísimas ganas de probar y que ya he ido diciéndoos a algunos de vosotros que vamos a probar en estas fechas. Si os ha gustado el vídeo, por favor, le dais un like y si no, lo intentaré hacer mejor la próxima vez. A mí solo me queda desear que estéis todos súper bien, con trabajo, no demasiado, y menos ahora en verano. Que también estéis muy bien de salud, también vuestra familia, amigos y allegados, y que nos volvamos a ver por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Y también en Vuelta Rápida GT, el mejor programa de radio de la radio de motor española. Hasta la próxima.